Bueno, entonces hoy continuamos con las clases de anatomía, a terminar el segmento de anatomía. Vamos a hablar de corteza cerebral. Es un tema que, aunque es anatómico, ya empieza a rayar en la parte funcional. ¿Sí? Es un tema muy bonito. Va a depender mucho de los conocimientos que nos quedaron de giros y circos, giros y circunvoluciones, porque pues obviamente ya sabremos para qué sirve cada giro, para qué sirve cada circunvolución, porque cada una tiene una función en especial. Por eso fue enfático en que se las aprendieran, para que sea mucho más fácil cuando hablemos, por ejemplo, de corteza auditiva, que queda en el giro temporal superior, corteza visual, que queda en los giros arriba y abajo del surco calcarino, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a empezar a hablar de corteza cerebral y pues empezamos hablando de los aspectos generales. La corteza cerebral es como el nivel jerárquico más alto a nivel del sistema nervioso central. Es como la junta directiva, es lo más alto, ¿sí? Es lo que manda el cerebro. Ahí están las neuronas coordinadoras de todos los estímulos y las que envían información tanto dentro a otros segmentos del cerebro como fuera del cerebro hacia otras estructuras como el tallo cerebral, el cerebelo y la médula espinal. Ellos reciben información de todo tipo, sensorial, sensitiva, retroalimentación motora, información emocional y información visceral. Y envían información de carácter estrictamente motora. Como saben que eh, toda respuesta del sistema nervioso es motora. Entonces ellos reciben todo ese tipo de información y la envían, sacan esa información por medio de un estímulo motor. ¿Listo? La corteza, anatómicamente la corteza cerebral recubre por completo cada hemisferio cerebral, conteniendo en promedio 10.000 millones de neuronas. Es una cantidad espantosa de números de neuronas que tenemos en nuestra corteza cerebral. Obviamente hay muchas más neuronas ubicadas en los núcleos basales, en el tálamo, en el hipotálamo, obviamente en los núcleos que hemos hablado a nivel del tallo cerebral, del cerebelo y obviamente en la médula espinal. Solamente en la corteza cerebral tenemos 10.000 millones de neuronas. El grosor de la corteza cerebral es variable, bastante gruesa en áreas sensitivas y motoras primarias, hasta 4.5 milímetros, bastante delgadas eh, en áreas emocionales o en áreas del en áreas emocionales o en áreas de memoria, hasta 1.5, o sea, bastante delgada, puede ser bastante gruesa. En áreas como la corteza visual, es bastante gruesa, es una de las áreas de la corteza cerebral más gruesas que podemos ver a nivel cerebral. ¿Listo? Esa función, cada parte de la corteza cerebral tiene una función específica, ¿sí? Y esa distribución de funciones, dependiendo de la localización en la corteza cerebral, es lo que se conoce como distribución somatotópica, ¿sí? O sea, todos y cada uno de nosotros, la misma área cerebral sirve para la misma función, ¿sí? Entonces, y cada área está subdividida a su vez para recibir información de determinada parte del cuerpo. Eso lo vamos a ver poco a poco en el transcurso de esta exposición. Hablamos de tres tipos de áreas, eso vamos a profundizar después. Tenemos las áreas corticales primarias, que son las que tienen la función primaria de recibir y enviar información, ¿cierto? Entonces, áreas cortical, área motora primaria, área sensitiva primaria, en fin, esto lo explicaremos después, que es la que recibe la información sensorial o la que manda la información motora. ¿Listo? Esto se conoce como área cortical primaria. Áreas corticales secundarias están más en relación a la memoria asociada a la corteza primaria del cual dependen. Me explico. Yo toco, yo sé, o sea, yo toco por primera vez algo que nunca había tocado. Entonces vi que había una pelota, ¿cierto? Observo la pelota, veo que tiene una textura y yo la toco y sé que tiene una textura. O sea, yo siento en mi piel una textura. O sea, vi una textura, ¿cierto? Y la cogí, ¿cierto? Entonces, el estímulo primario, que es el sensorial que proviene de la piel, y el estímulo visual sensorial que viene de los ojos,
llega inicialmente una corteza motora a una corteza primaria, una corteza visual o una corteza sensitiva primaria. Ellos reciben la información y me la interpretan. Entonces yo soy consciente de qué es. Entonces la pelota es de color rojo, entonces esta información llega y yo saqué la información, ¿cierto? Porque lo vi. Me llegó esa información a mi corteza visual. Y toqué la pelota y la pelota era esa pelota que tiene eléctricas en su parte externa, ¿cierto? Entonces al tocarla pues sentí la rugosidad y la textura de esa pelota y eso lo sentí y lo interpreté, ¿cierto? Esa información llegó a las cortezas primarias. Inmediatamente después pasan a la corteza secundaria respectiva, corteza sensitiva secundaria o corteza visual secundaria. ¿Para qué? Para si yo vuelvo a tocar, si yo vuelvo a ver esa pelota, sin necesidad de tocarla, yo ya sé cómo voy a sentir, o sea, cuál es la textura de esa pelota, ¿sí? Cómo es el peso, por ejemplo. O sea, yo la cogí, al cogerla no solamente sentí la textura, sentí el peso. Entonces, ese recuerdo me retroalimenta la parte motora para saber cómo tengo que coger la pelota, porque sé que es pesada o sé que es liviana, sé cuál es la textura, ¿sí? Entonces, ese recuerdo de cómo es la textura de esa pelota que yo ya vi anteriormente y ya la toqué y ya sé cuál es la textura, queda guardada en las áreas secundarias, ¿cierto? Entonces la importancia de esas áreas secundarias pues sencillamente es la memoria de todo lo que yo recibo, incluyendo también la memoria motora, ¿no? Entonces la primera vez que yo hago un movimiento, pues lo hace mi corteza motora primaria, pero después de hacerlo, hacer la retroalimentación del cerebelo que se hizo bien el movimiento, en fin, se empieza a guardar en la corteza motora secundaria, que es básicamente como la memoria de ese estímulo motor, de esa respuesta motora. ¿Listo? Y ya después, ese movimiento lo haré cada vez mucho más y más y más fácil. ¿Listo? Entonces, en las áreas primarias reciben la información sensorial y envían la información motora. Las secundarias básicamente están relacionadas con memoria, recordar. Por ejemplo, el niño mete por primera vez, no sabía, y el bebé llegó y metió las manitos y metió las uñitas al tomacorriente y le pegó el corrientazo. Ese estímulo inicial va a quedar grabado de manera poderosa en la corteza sensitiva secundaria. Y le va a decir de que ese estímulo fue doloroso y no lo va a volver a hacer, ¿sí? Si yo cojo algo que me lastima las manos, obviamente cuando lo vuelva a ver, pues no lo voy a coger porque sé que me dolió, sé que me lastimó. ¿Listo? Y finalmente están las áreas de asociación. Estas áreas de asociación tienen dentro de sus funciones algo que se llama las funciones corticales superiores o funciones supracorticales. Estas áreas de asociación ya tienen son mucho más complejas, integran muchas cosas, integran emociones, integran motor, integran sensitivo, visual, auditivo, y forjan lo que se llama funciones supracorticales, ¿cierto? Memoria, emociones, personalidad, instintos, lenguaje, en fin, una cantidad de cosas que vamos a ver poco a poco con el paso de esta exposición y en general de todo el curso de neurociencias. Entonces vamos a empezar a hablar de la histología. ¿Qué tipo de células tenemos en la corteza cerebral? En la corteza cerebral tenemos una cantidad de células, se han descrito más o menos 10 a 12, pero quizás las más importantes y las que más tienen relevancia en las conexiones corticales como tal son estas 7. Tenemos las células piramidales o las células de Betz. Las células piramidales son las neuronas más grandes descritas a nivel del sistema nervioso central. Tienen forma de pirámide, como su nombre lo dice, y su principal función es formar las fibras de proyección. ¿Qué son las fibras de proyección? Son los axones que salen de los hemisferios cerebrales hacia el cerebelo, hacia el tallo cerebral o hacia la médula espinal, o sea, la que saca información por fuera del cerebro. ¿Listo? Las células fusiformes hacen exactamente lo mismo, son neuronas eferentes, sacan información de la corteza, pero lo hacen formando fibras comisurales y fibras de asociación. O sea, son las que mandan la información a corta distancia.
¿Listo? Entonces, las fusiformes mandan información a otras áreas de la corteza cerebral, a los núcleos basales, al tálamo, ¿cierto? O hacia el otro hemisferio, y las células piramidales sacan la información desde la corteza ya directamente hacia el cerebelo, hacia el tallo cerebral o hacia la médula espinal. ¿Listo? Entonces, las dos células eferentes que sacan información de la corteza son las piramidales y las fusiformes. Tercera célula. Entonces, si hay una principal neurona, si hay neuronas eferentes que sacan información, pues obviamente van a haber neuronas aferentes que reciben la información desde la corteza, que son las células ganglionares o las células estrelladas. Este es el mismo tipo de células, o las ganglionares o estrelladas. Ellas son las que reciben la información. Dependiendo de la capa, vamos a hablar ahora de las capas de la corteza, pues ellas van a recibir información del tálamo, que es información externa, o información de otras áreas corticales cercanas. Las otras tres células, las células horizontales o de células de Cajal, células en candelabro o células de Martinotti y las células en canasta son lo que se conocen interneuronas. Se comunican entre ellas, entre las aferentes y las eferentes, y modulan su función. Algunas de estas células, como las células horizontales o las células en candelabro, van a tener función de intercomunicación entre las unidades funcionales de la corteza cerebral, que explicaré un poco después. O sea, les ayudan a conectar, ¿listo? Entonces, las neuronas de la corteza son estas 6, dije 7 y son 6, estas 6. Las piramidales y fusiformes, que son las que sacan información, o sea, son neuronas eferentes. Las células ganglionares o estrelladas, que son las que reciben la información, o sea, neuronas aferentes, y tres tipos de interneuronas, las horizontales en candelabro y las células en canasta. Ya vamos a hablar poco a poco de la función de cada una de ellas. También en la corteza, aparte de neuronas y aparte de glía, obviamente la glía acá no tiene ninguna importancia diferente a la que ya conocemos, tenemos fibras, las axones o las dendritas que salen de esas neuronas y forman fibras. Estas fibras pueden ser radiales, que son las que entran y salen de la corteza, ¿cierto? O pueden ser tangenciales, que básicamente asocian neuronas y asocian columnas corticales de manera perpendicular a las fibras radiales. Esas fibras tangentiales forman en algunas áreas de la corteza las bandas de Weilarger. Las bandas de Weilarger básicamente son engrosamiento formado por fibras que se ven a nivel microscópico como unas bandas, como unas estrías a nivel de la corteza cerebral. Acá tenemos la forma como tenemos las neuronas. Mira, las neuronas piramidales son las más grandes, tienen forma piramidal. De la base de la pirámide sale el axón que va a salir a formar, puede ser la corona radiada, la cápsula interna y los tractos córtico-vulvar y córtico-espinal. ¿Sí? O sea, sacan información de la médula, del cerebro hacia otras partes del sistema nervioso central. ¿Listo? Tenemos las fusiformes, son células en forma alargada, ¿cierto? Con un axón que sale de su cara lateral, y también son eferentes, sacan información, pero la sacan a más cerquita. Entonces, del lóbulo frontal al lóbulo parietal, del giro central del giro precentral al giro poscentral, del área motora primaria al área motora secundaria, por ejemplo. O sea, ya son comunicaciones, son eferencias de muy corta distancia. ¿Listo? Tenemos la célula estrellada. La célula estrellada es la principal neurona que recibe eferencias. Que recibe aferencias provenientes ya sea del exterior a través del tálamo. Recuerden que todo lo que llega a la corteza y todo lo que llega al cerebro tiene que pasar por el tálamo. Entonces, todo lo que va a llegar a la corteza va a ser proveniente del tálamo. Y esa neurona estrellada pues, se va a comunicar con las células en canasta, se va a comunicar con las células de Martinotti, se va a comunicar con las células de Cajal, ¿cierto? Para poder integrar la eferencia. Ellas reciben la información, la integran con las demás células y dependiendo a dónde tenga que mandarla, la manda vía piramidal, por eso se llama tracto piramidal, o la manda por la vía, por las neuronas fusiformes. ¿Listo? La corteza cerebral, entonces, con esa cantidad de neuronas está organizada en forma de capas, ¿sí? Y estas capas
son 6 capas, cada una tiene un determinado tipo de neuronas y pues cada una de cierta manera tiene una función en especial. De la capa 1 a la capa 6. La capa 1 es la que más pegada está al exterior, o sea, pegada a la pía madre, ¿cierto? La capa 6 es la que más está pegada a la sustancia blanca, ¿listo? Entonces, entre la capa 1 es la más externa, la más superficial, la capa 6 es la más profunda y relacionada ya directamente con la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, ¿ok? La capa más externa o la capa molecular o la capa plexiforme básicamente es asociación. Ahí está rica muchas células horizontales o células de Cajal. Estas células de Cajal están dispuestas de manera perpendicular a la corteza, paralelas a la superficie del cerebro y me van a formar algo que se llama el neurópilo. El neurópilo básicamente es como el conjunto de conexiones que forman una vía. ¿Sí? Entonces, ellas van a integrar todos los estímulos de una columna y los van a comunicar con otra columna. ¿Listo? Ese concepto de columna ya lo vamos a hablar. Entonces, ellas lo que hacen es básicamente comunicarme entre diferentes neuronas cercanas, muy cercanas. Las capas 2 y 3 son capas externas, la granulosa y la piramidal externa, ¿sí? Ellas van a tener, como su nombre lo dice, en la capa granulosa principalmente células estrelladas, que son las células que reciben la información, las células aferentes, y la capa 3, piramidal externa, son que van a mandar, son las que van a tener células piramidales que van a mandar referencias, van a sacar la información. O sea, en la capa 2 y en la capa 3 van a tener células que reciben y que mandan información. ¿Listo? Pero la diferencia es que en la capa externa, en las capas más externas, se integra la información cercana, con áreas cercanas. ¿Listo? Entonces, vemos que la granulosa externa tiene las células estrelladas que reciben conexión de áreas corticales cercanas. Las células piramidales externas, la capa piramidal externa, tiene células piramidales que son pequeñas, ¿sí? Y mandan referencias hacia otras áreas corticales, no hacia afuera del cerebro. ¿Listo? En la capa 4 y en la capa 5 volvemos nuevamente a tener una capa granulosa interna que está llena de células estrelladas que son aferentes y una capa piramidal interna que es donde están las células piramidales ya más grandes o las células de Bell. Estas hacen exactamente lo mismo. La capa 4 recibe información y la capa 5 saca información, pero esta información ya viene o va hacia lugares más lejanos, ¿cierto? Viene el tálamo, o sea, todo lo que llega del tálamo viene de ojos, de piel, de oído, equilibrio, gusto, todo eso llega al tálamo primero y el tálamo envía esa información. O sea, la granulosa interna, la capa granulosa interna o la capa 4 es la que recibe la información del exterior y la capa 5 es la que envía la información hacia el exterior, hacia los músculos. ¿Listo? Y finalmente tenemos una capa 4, básicamente igual que la capa 1, de asociación. ¿Listo? Básicamente esta última capa tiende a ser más de retroalimentación negativa. ¿Sí? O sea, como vamos a dar cuenta en muchos circuitos, a veces necesitamos no solamente recibir y enviar información, sino dependiendo de otros estímulos, frenar esa sinapsis, frenar ese contacto, frenar la actividad de las neuronas corticales para evitar, obviamente, información indeseada, actividad motora no voluntaria, en fin. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Es que no estoy seguro de lo que usted había dicho, la capa 2 y 3. Ellas reciben y mandan información, ¿cierto? Ajá. Todo lo granuloso recibe y todo lo piramidal manda. ¿Listo? Ah, ok, ok. Entonces, es eso. Pero Pero entonces, entonces, la externa, o sea, la granulosa externa y la piramidal externa mandan información hacia áreas corticales cercanas. Qué pena. Discúlpeme, voy a hacer una corrección que ya me di cuenta que hay un error. ¿Listo? Un momento, por favor.
segundos. Bueno, si se dieron cuenta, hice una pequeña corrección porque las células piramidales solamente mandan información lejana, ¿cierto? Hacia otras partes fuera del cerebro. Entonces, en la capa piramidal externa, se llama piramidal externa, pero no hay muchas células piramidales. Predominan son las células fusiformes, que habíamos hablado anteriormente. Si ustedes estaban atentos, las células fusiformes son las que mandan la información hacia áreas de cercanas, ¿sí? Entonces, en esa capa piramidal externa es donde están las células fusiformes, que son las que mandan la información. Entonces, finalmente, repito, en la capa granulosa externa y en la capa piramidal externa, o sea, en las capas externas, se hace la integración de la información que llega y la información que sale relacionada a áreas corticales cercanas o hacia el otro lado del otro hemisferio, pero sin salirse del cerebro. ¿Listo? Y capa granulosa interna y capa piramidal interna hacen lo mismo, pero con información que sale y entra del cerebro. O sea, que llega desde el tálamo, desde toda la información sensorial que tenemos y envía la información motora a larga distancia hacia el cerebelo, hacia tallo o hacia médula espinal. ¿Listo? La neurona que predomina en la capa piramidal externa se llama célula fusiforme. ¿Listo? ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime. ¿Las granulosas se encargan de la eferencia o de la aferencia? Recibir las aferencias, lo que llega a la corteza, como es información que llega a la corteza, ellas reciben aferencias, son neuronas aferentes, ¿listo? Si yo como neurona recibo información, me convierto en neurona aferente, ¿listo? Ninguna neurona aferente se va a convertir en eferente. Ella necesita una intercomunicación con otra neurona para que esa neurona mande la información, ¿listo? Entonces, si yo soy una neurona aferente, es porque recibo información, ¿sí? Que yo la mando con mi axón a otra neurona, pero si yo recibo información como tal, yo me considero una neurona aferente, ¿sí? Yo mando esa información a una interneurona y esa interneurona a otra, hasta que llegue una neurona, que es la que saca la información, la que responde. Entonces, ahí yo ya tengo una neurona eferente, que es la que saca la información. A veces los circuitos son muy complejos, como en la corteza cerebral, a veces son súper elementales, como en los reflejos, ¿sí? Hay una neurona, por ejemplo, llego, recibo la luz, esa luz llega, activa una neurona que es un grupo de neuronas que es la neurona retiniana, y esa neurona retiniana va a mandar la información aferente y va a llegar directamente sin ningún tipo de contacto hacia el núcleo pretectal. ¿A cuál? Al núcleo de Eddington-Westphal, que es el núcleo que va a mover y dilatar la pupila para modificar la pupila en respuesta a la luz. Eso es un reflejo. Esos circuitos son sencillos, pero finalmente hay dos neuronas. Una que recibe la información y otra que produce la respuesta. En la corteza cerebral van a haber muchas más, las horizontales, las de Cajal, las células en canasta, que van a integrar esa información antes de mandarla a la célula eferente, que ya sea la fusiforme o ya sea la piramidal, y de esa manera sacar la información, responder a ese estímulo inicial. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, repito. Sí, señor. Capa 1, molecular o plexiforme, básicamente comunicación, ¿listo? Y comunicación la hace principalmente las células de Cajal. Capa 2 y 3, las externas, granulosa y piramidal externa, reciben información, capa 2, y envían información, capa 3, pero entre áreas cercanas. ¿Listo? Capa 4 y capa 5, granulosa interna y piramidal interna, hacen exactamente lo mismo, interna y reciben y sacan información, pero desde áreas o hacia áreas cercanas. ¿Listo? Y finalmente una capa multiforme, que es parecida a la capa molecular, pero básicamente es de inhibición, de retroalimentación negativa. Esos conceptos los veremos poco a poco en otras clases. ¿Listo? Entonces acá vemos ya el dibujito, mucho más fácil. Tenemos las tres capas, mira que acá está la pía madre, pegada con las trabéculas del aracnoides, o sea, esto es la parte superficial del cerebro. Acá tendríamos la sustancia blanca y tenemos la capa molecular, mire, formada básicamente por fibras que van a comunicar grupos de neuronas de manera horizontal. Tenemos una capa granular externa, una capa piramidal externa, la capa granular externa, piramidal interna, donde están las grandes neuronas piramidales, y una capa plexiforme,
que es más de integración. En este lado vemos las fibras radiales, que básicamente es lo que entra y lo que sale de la corteza cerebral, que son fibras que se encuentran perpendiculares a la superficie del cerebro, a la superficie cerebral, ¿cierto? De la corteza. Y tenemos estas bandas, ¿cierto? Que en algunas áreas de la corteza son tan gruesas y visibles inclusive macroscópicamente, que son las bandas de Weilarger. Básicamente las bandas de Weilarger son las comunicaciones que existen entre las neuronas en áreas un poquito más profundas de la corteza cerebral. ¿Listo? O sea, son fibras tangenciales que no son radiales, o sea, no tienen esta disposición, sino que comunican de un lado al otro. ¿Listo? Entonces, las radiales son las axones que entran y salen de la corteza. Las bandas de Weilarger, o sea, las fibras tangenciales, son las que van de manera paralela a la superficie de la corteza y comunican neuronas entre sí. ¿Listo? Banda de Weilarger externa y banda de Weilarger interna. No tienen ninguna implicación que una sirva para una cosa y otra sirva para otra, sino que en algunas áreas corticales, esas bandas se ven bastante bien macroscópicamente, y por eso alguna corteza como la visual se llama corteza estriada. Cuando ustedes hablemos de corteza visual, un nombre, un apodo que le ponen a la corteza visual es la corteza estriada, porque si yo la corto se ve que la corteza está como rayada, ¿cierto? Entonces es por estas bandas de comunicación. Acá tenemos otro gráfico un poquito más feíto, en la cual vemos las 6 capas: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Y las fibras, que son las radiales, las que entran y las que salen, y fibras de comunicación, que básicamente son dendritas o axones que comunican neuronas adyacentes. No todas las áreas corticales son iguales, ¿ok? Primero, no todos el grosor de todas las capas no es el mismo, ¿cierto? Y segundo, no todas las cortezas, no todas las áreas corticales tienen el mismo número de capas, ¿listo? Las cortezas, por ejemplo, acá pongo 3 ejemplos. La corteza sensorial primaria, que básicamente es la que recibe información de afuera, del tálamo, ¿cierto? La corteza motora primaria, que es la que manda información, y cortezas de asociación, que son las que integran todo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la corteza motora primaria, mira que las capas 5 y 6, principalmente las 5, está súper grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque su principal función, la principal función de la corteza motora primaria es sacar información, ¿cierto? Mandar información motora. Entonces, lo que le importa a la corteza motora primaria es sacar información y necesita tener muchas células piramidales. ¿Listo? Diferente que la corteza motora, la corteza sensorial primaria. Si esto es sensorial, esto me recibe información sensitiva, yo necesito que el área que la recibe, que es el área 4, sea la más grande, ¿sí? Recuerden que el área 4 y el área 5 son los que reciben información y mandan información a larga distancia. Si esto es un área sensitiva primaria, digamos una corteza visual, en la cual recibe la información de mis ojos, pasa al tálamo y del tálamo a la corteza, lo que más me interesa a mí en esta corteza es tener más células granulares que me reciban esa información proveniente del tálamo. ¿Listo? Obviamente, también tiene otras áreas corticales, pero mire la diferencia de el grosor de la capa 4, que es la que recibe información sensorial externa, ¿cierto? Comparada con la primaria, que lo que le importa a la primaria es mandar información externa. ¿Por qué la capa 6 es más gruesa en la motora primaria? Porque necesitamos más autocontrol para evitar movimientos anormales, para que el movimiento que yo vaya a hacer sea el correcto, ¿sí? Para que no aparezcan movimientos anormales o un movimiento adicional al que yo quiero hacer. ¿Listo? Y por ejemplo, mira que la capa 4, que es la que recibe información externa, pues es casi nula, porque la corteza motora no lo necesita. La corteza de asociación es el perfecto ejemplo para el equilibrio entre todas las capas. ¿Por qué? Como esta asociación necesito integrar, necesito tener todas mis neuronas, todos los tipos de neuronas funcionando de igual manera. Creo que quedó claro el concepto, ¿cierto? Les había comentado que habían columnas, ¿sí? En la corteza cerebral
las neuronas se organizan en forma de columnas. Esas columnas son unidades verticales funcionales, como grupos de neuronas, ¿cierto? Que forman básicamente una conexión entre ellas, ¿cierto? Esas columnas también se conocen como neurópilo. Y el neurópilo es como la conexión de un grupo de neuronas que tienen una misma función. Digamos una oficina, la oficina de recursos humanos, la oficina de tesorería, la oficina de, en fin, no sé. ¿Listo? Entonces, cada pequeña columna tiene una función muy específica. Recibir y mandar información, pero relacionada a una función en específica. Esas columnas son relativamente pequeñas, entre 200 y 600 micrómetros. Entre más grande, pues más importante es la función. Por ejemplo, las más grandes son las del lenguaje, las más pequeñas son las olfatorias. También el número varía entre 2.000 y 8.000 neuronas entre cada columna, ¿cierto? Y más o menos se habla de que existen 4 millones de columnas en toda la corteza cerebral, ¿listo? O sea, más o menos son 4 millones de funciones, ¿cierto? Cada columna integra y responde a un proceso concreto y puntual. Por ejemplo, una columna en el área sensitiva primaria es la encargada de recibir la información que proviene de los receptores de dolor de la piel de un área muy pequeño de la yema del dedo índice de la mano derecha. ¿Listo? O sea, tan concreta es la información que esa columna solo recibe información de esta parte, de esa área de la yema del dedo, ¿cierto? Y obviamente tiene las conexiones necesarias para que esa información viaje a donde tenga que viajar. ¿A dónde tiene que viajar? Primero, si es dolor, pues tiene que viajar al área sensitiva secundaria, para acordarme de cuál es el estímulo que me está provocando el dolor, ¿cierto? Para acordarme del dolor y evitarlo. Tengo que mandarlo a áreas de asociación para modificar mi conducta para evitar ese estímulo doloroso, ¿sí? O sea, yo no voy a ser pendejo y voy a volver a coger lo mismo, ¿cierto? Pero a veces el estímulo es tan complejo que requiere una respuesta más compleja. Me explico, si yo me pongo unos zapatos y me duele, entonces siento el dolor, ¿cierto? Lo percibo, me acuerdo del dolor y cada vez que vea esos zapatos me voy a acordar que no me sirve porque me quedan pequeños y tomo cartas en el asunto, no volverlo a usar, ¿listo? Eso es algo mucho más complejo de lo que ustedes creen, tomar esa decisión, ¿listo? Pero requiere todas las tres áreas, entonces, pero solamente una columna sirve para esta función. En la vía visual, una sola columna es la que responde, por ejemplo, a los conos de color rojo, a los conos que perciben el color rojo en un ángulo, en una parte muy específica de nuestro campo visual. ¿Sí? Entonces, cada columna tiene una función súper específica. ¿Listo? Y ese ha sido el gran problema de intentar identificar, quizá en la motora y en la sensitiva se puede, pero no se ha logrado identificar en otras áreas como la olfatoria, en las áreas de asociación, para qué sirve cada columna. ¿Listo? Es muy complejo hacerlo, pero pues se está intentando y ya se ha logrado hacer una especie de mapa a nivel motor, de mapa a nivel sensitivo, mapa a nivel auditivo y mapa a nivel visual. ¿Listo? Pero en otras áreas ha sido un poco complicado, pero ahí estamos, ahí están en ese proceso. ¿Listo? También es importante que en esas columnas existen comunicaciones. Entonces, esa columna que recibe el dolor de esa área tan específica de un dedo no funciona sola. Ella se comunica, tan excitando o inhibiendo otras columnas, ¿cierto? O por el contrario, que otras columnas lo inhiban, ¿listo? Cuando veamos dolor, nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos bloquear el dolor de muchas maneras. Y una de las maneras de bloquear el dolor es sobarse el área del dolor, ¿sí? O sea, hacer estímulo táctil. El sana colito de rana, ese sí existe y anatómica y funcionalmente existe, porque si yo me golpeo, me toco y me sobo, el dolor va a ser menos fuerte. ¿Por qué? Porque esa área del tacto bloquea el área del dolor. ¿Listo? Entonces no solamente es activar otra columna, sino que otra columna puede inhibir la función de la columna en cuestión. ¿Listo? Ustedes no han pasado cuando van en el bus y llega y pum, se golpearon la cabeza y les dolió hasta que se tocaron y se sobaron. Ya, se les calmó el dolor. ¿Listo? Eso es por esa razón y eso lo veremos con un poquito más de profundidad cuando hablemos de vías sensitivas. ¿Listo? Entonces acá está más o menos todas las neuronas dispuestas
para la función, básicamente. ¿Listo? Tenemos entonces la neurona piramidal, está gris en forma de pirámide, y de la forma como les dije, ¿sí? La base saca el axón, que es el que saca la información, ¿cierto? Y de acá, obviamente, una cantidad, una dendritas que van a comunicarse con todas las demás neuronas. Tenemos las células ganglionares, que dicen que son las que reciben las aferencias, ¿cierto? Una más profunda que otra, ¿cierto? Tenemos las neuronas en canasto, o la célula en canasto, ¿cierto? Tenemos la célula horizontal, o célula de Cajal, y tenemos la célula de Martinotti. ¿Listo? ¿Okay? Entonces, hay varias columnas, cada columna hay un grupo de neuronas, todas haciendo funcionando la misma función. Entonces, recibo información. Digamos que esa columna, como lo dije anteriormente, ¿cierto? Esa columna me va a recibir, me va a integrar el dolor, el estímulo doloroso proveniente de una porción muy pequeña de la yema del índice del dedo, de la mano derecha. ¿Listo? Entonces me chusé justo ahí. Entonces me llega esa información va a pasar por el tálamo, y el tálamo, las neuronas del tálamo son las que van a llevar esa información. O sea, por eso hablo de que es una aferencia talámica. Llegó a través del tálamo, pero proviene, es un estímulo doloroso. ¿A dónde va a llegar? ¿A qué neurona creen que llega? A la ganglionar. ¿A cuál ganglionar? A la ganglionar del 4, de la capa 4. ¿Listo? La capa 4 es la granular interna, que es la que recibe la información proveniente del exterior. ¿Listo? Esa neurona ganglionar va a mandarle la información ¿a quién? Pues a la piramidal. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que haga la respuesta. ¿Sí? ¿Qué respuesta? Retirar, ¿cierto? O pues hacer las conexiones que hayan que hacer para evitar ese estímulo doloroso. ¿Ok? También existen aferencias de otras áreas corticales. Entonces me chusé y lo que hago es tobarme. Entonces esa columna que recibe la información del tacto me va a llevar la información y la va a recibir otra célula ganglionar. Quizá la neurona que está, esa neurona ganglionar no está en la capa 4, sino en la capa 2, más superficial, porque es la que recibe aferencias de otras áreas corticales. ¿Sí? O sea, ya el tacto, ya la sensación de que me presioné el lugar del dolor, llegó a otra columna y esa información salió y llegó hacia la columna encargada del dolor en esa área. ¿Qué hace esa? Llegar a una neurona fusiforme, ¿cierto? Esa neurona fusiforme va a mandar la información a otras áreas corticales para dar información de otro tipo, para hacer integrar otras funciones, para lo que sea. ¿Listo? A su vez, esta neurona piramidal va a hacer contacto con una neurona horizontal o neurona de Cajal, que está en la capa más superficial, que es la capa plexiforme. Y esa va a hacer comunicación con las columnas adyacentes. ¿Para qué? Para integrar la información del dolor, ¿listo? Que existe a ese nivel. ¿Listo? Una de esas razones por las cuales a veces existe algo que se llama síndrome de dolor de miembro fantasma, en la cual me quitan un dedo y lo sigo sintiendo, inclusive sigo sintiendo dolor, es por estas neuronas horizontales. Como comunican columnas cercanas, pues algunas, las que quedaron bien, o sea, estas neuronas, al no recibir información de nada, empieza a morir, pero no muere porque sigue recibiendo conexiones de las otras neuronas de las columnas adyacentes, que van a permitir de que siga funcionando. Una neurona funciona mientras esté conectada a otra, ¿sí? Entonces, a pesar de que no recibe ninguna información, porque el dedo ya no existe, sí recibe información de alrededor, y eso hace que se mantenga viva y mantenga la sensación o la percepción de que existe, inclusive que duele una extremidad amputada. ¿Listo? ¿Ok? Entonces esas células horizontales comunican columnas adyacentes, mira, ¿cierto? Tenemos las células en canasto que comunican, mira, que integran las células ganglionares con las piramidales, las integran con las horizontales, las fusiformes las integran con las piramidales también. O sea, las células en canasto básicamente lo que hacen es integrar esa información en la misma columna. Y finalmente tenemos la célula de Martinotti. La célula de Martinotti recibe información de la piramidal, o sea, la que va a mandar la información para afuera, y la manda a otra columna para inhibirla. ¿Listo? Aquí esta neurona me quedó arriba por espacio porque no pude, por más que Tetris que intenté hacerla, no lo pude hacer más abajo, pero el objetivo es que esta neurona esté en la capa
la capa multiforme, que es la capa más interna, que es la de inhibición. ¿Listo? O sea, esta neurona debería estar acá, pero no pude, no supe cómo hacer la gráfica para eso. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ya sabemos para qué sirve cada una de las neuronas de nuestra corteza cerebral. ¿Listo? Unas reciben información, otros la integran, otros la mandan hacia las otras columnas, activándolas, otras la mandan hacia otras columnas, inhibiéndola y finalmente sacando la información para mandarla hacia otras partes del cerebro o hacia áreas adyacentes del mismo cerebro. ¿Listo? Muchachos, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta Señor. ahí? Bueno. Como les decía anteriormente, las cortezas no son iguales, ¿sí? Entre varias cortezas puede haber variaciones en el grosor de cada una de las capas, ¿cierto? Pero también pueden haber cortezas que no tienen las seis capas como tal, ¿listo? Cuando la corteza cerebral tiene las 6 capas corticales típicas, se conoce como corteza homotípica, ¿cierto? La corteza homotípica o neocorteza es en las cuales hay las 3 capas como tales, ¿listo? Por ejemplo, la corteza motora o la corteza visual tienen las 6 capas, unas más pequeñas que otras. Dijimos que la visual tiene una capa granular interna mucho más grande y la motora una capa piramidal interna mucho más grande, pero finalmente tiene las 6 capas, ¿cierto? Sin embargo, hay cortezas, que son las cortezas heterotípicas, que no tienen las 6 capas corticales clásicas, ¿cierto? Esas cortezas heterotípicas se relacionan, por ejemplo, con el olfato, que solamente la corteza olfatoria, la corteza piriforme, solamente tiene 3 capas, o la corteza del hipocampo, que es la de la memoria o las emociones, solamente tiene 4, ¿cierto? Paleocorteza, cuando solamente tiene 3 capas, o arquicorteza, cuando solamente tiene 4, ¿listo? Entonces, neocorteza, la que tiene 6 capas, que es una homotípica, la paleocorteza solamente tiene 3, o sea, la más antigua filogenéticamente, la arquicorteza solamente tiene 4, y esas son consideradas heterotípicas, diferentes a lo típico, ¿listo? Había mencionado que las áreas corticales se subdividen en 3 tipos. Las áreas primarias son áreas encargadas de una función cerebral específica, reciben y envían información cerebral desde y hacia el exterior, ¿cierto? Y por lo general son funciones corticales básicas, movimiento, sensibilidad, sentidos especiales. Entonces vamos a hablar de áreas primarias, del área motora primaria, área sensitiva primaria, área visual, auditiva, olfatoria, vestibular, gustativa, en fin, ¿listo? Son que reciben información del exterior y la mandan, en el caso de la motora, la mandan al exterior, ¿listo? Esas son las áreas primarias, ¿listo? Las áreas secundarias son las encargadas de almacenar el recuerdo del estímulo relacionado con el área primaria, ¿cierto? Entonces ellos van guardando la información de qué color era, qué forma era, a qué velocidad iba, qué forma tenía, qué textura tiene si la toqué, recuerdo de la canción, entonces la escuché por primera vez, la recibe mi corteza auditiva primaria, pero inmediatamente se va a mi corteza auditiva secundaria, en donde va a quedar el recuerdo, ya sea de la canción, del timbre de voz de una persona, ¿cierto? En fin, de un sonido en especial, para que quede guardado, en algún momento lo vamos a necesitar. ¿Listo? Esas áreas reciben información de la área cortical primaria, obviamente, ¿cierto? Entonces, el área auditiva secundaria me va a recibir la información del área auditiva primaria y las va a enviar hacia las áreas de asociación. Esas áreas de asociación, que son la tercer tipo de área, son las que integran la información. Entonces, esas áreas están metidas entre las áreas primarias, se van a dar cuenta, y van a recibir información de todo tipo, ¿cierto? Entonces, el recuerdo, por ejemplo, de, de una persona, conocí a una persona, entonces la vi, escuché su timbre de voz, ¿cierto? Muy posiblemente llegó y tenía una relación pachuca, fea, y no me gustó, me entró el estímulo olfatorio, ¿cierto? Y eso hizo de que lo que yo vi, lo que yo escuché, ¿cierto? Lo que yo entendí que dijo, no me gustó. Y eso hace, me integra y eso asocia toda esa información y de una vez hace que yo tenga una actitud de repeler, una actitud de que no me gustó, no me cayó mal, ¿sí? No me cayó bien esa persona, entonces no trato
pues de no volvérmela a encontrar o de evitar hablarme o irme del lugar, o si es algo más excesivo, pues explotar y decirle, ¿sí? O sea, decirle que se vaya, que no me gusta, o en fin, lo que sea necesario. ¿Listo? Entonces, toda esta información hace que yo asocie una cantidad de estímulos y responda de alguna manera. ¿Listo? Esas áreas de asociación, desgraciadamente, fallan, ¿cierto? Y por eso a veces, sin conocer una persona, por ejemplo, solamente con el olor o con el timbre de voz, inmediatamente me repele porque me acordé de esa persona que sí escuché, que sí hablé, que físicamente lo que vi no me gustó, ¿cierto? Pero apenas nomás habla parecido y de una vez como que, no, ¿sí? Porque me recuerda, me trae a colación esa cantidad de recuerdos. De igual manera, por el contrario, si la persona me cayó muy bien, me gustó mucho, físicamente fue muy atractiva, ¿cierto? Y tenía el olor a una loción en particular, pues vuelvo yo a leer esa loción en otra persona y como que va a ser más fácil de que yo tenga química con esa persona. Estoy poniendo un ejemplo de lo más sencillo y lo más básico, obviamente, para que me entiendan la función de esas áreas de asociación. Integrármelas, ¿cierto? Para responder a determinado estímulo, ¿cierto? Esas funciones se conocen como funciones corticales superiores y son las que nos van a diferenciar de los animales inferiores. ¿Listo? Personalidad, lenguaje, funciones ejecutivas, emociones, en fin. ¿Listo? Entonces, esas áreas de asociación me van a ayudar a forjar algo que se llama mi personalidad. ¿Listo? La forma como yo respondo ante el mundo. ¿Listo? Acá vemos lo chiquito que son las cortezas primarias, miren la corteza motora y sensitiva primaria, la auditiva primaria, la visual primaria, la olfatoria primaria. Súper chiquitas, ¿sí? Quizá rodeándolas alrededor, un poquito más, se encuentran las secundarias, pero es algo muy pequeño, ¿sí? Rodeando las primarias, es algo muy pequeño en las secundarias. Y el resto, todo lo azul, es asociación, ¿listo? Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con los animales inferiores. La gran cantidad de área dedicada a la asociación de estímulos. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que esta área de asociación está cercana, está entre la auditiva, la sensitiva y la olfatoria. Esta es la integración y la identificación de estímulos. Yo con esto, por ejemplo, gracias a esta área, yo puedo coger una moneda y sin verla, puedo saber de qué tipo de moneda es, si es de 100, de 200, de 500 o de 1000, ¿cierto? De esta manera, yo puedo identificar si lo que estoy cogiendo es un lápiz, un lapicero, ¿cierto? Si es una pelota, si es pequeña, si es grande, si es pesada, y puedo identificarla, ¿ok? Acá, esta área temporal está metida entre lo auditivo y lo visual, ¿cierto? Es para el reconocimiento principalmente, está especializada en el reconocimiento de personas, ¿sí? Porque nosotros reconocemos personas por lo que escuchamos, por lo que escuchamos en voz y por lo que vemos. Es la manera de identificar una persona. Si yo no la escucho y no la veo, pues muy posiblemente no voy a saber quién es y no voy a poder identificarla después, ¿sí? Y todo el área de asociación frontal es principalmente toda la parte comportamental, cómo nos comportamos, ¿sí? Cómo respondemos, la parte emocional, ¿sí? Entonces todo eso está en la parte anterior, ¿listo? Son áreas corticales de asociación. Dense cuenta la gran cantidad de áreas de asociación que existe con respecto a las áreas motoras primarias y secundarias. Esta es una gráfica un poco compleja que va a mostrar algo que se llama las áreas de Brodmann. Brodmann fue un neurocientífico pionero en la identificación de la función específica de cada área cerebral. Él cogió el cerebro, ¿sí? Y empezó a estimularlo de determinada manera. Eso lo hacía en personas enfermas para identificar en dónde estaba la lesión, pero poco a poco se fue dando cuenta de para qué servía. Entonces él llegaba y estimulaba el área 3, o del área 1 o del área 2 si el paciente sentía dolor en una determinada parte del cuerpo, ¿cierto? Estimulaba el área 4, que es la motora, inmediatamente hacía movimiento, desencadenaba un movimiento en una extremidad, ¿sí? Estimulaba, por ejemplo, el área 41 o estimulaba el área 28, que es el área olfatoria, y el paciente sentía un estímulo olfatorio sin que lo existiera. Entonces, él empezó a buscar y encontró y pudo describir 47 áreas, cada una en teoría con una función específica, ¿sí? Esto ha cambiado mucho, casi no se usa.
porque pues han encontrado muchas más funciones, hay muchas mejores maneras de identificar funciones y se ha dado cuenta de que él está equivocado en algunas, pero finalmente gran parte, o al menos las áreas primarias, están claramente identificadas con números de áreas de Brodmann. ¿Listo? Esto no se lo tienen que aprender, ni mucho menos. Esto, al menos todas estas, vamos a hablar de las áreas específicas y las áreas primarias, muy posiblemente si les toca aprenderse el área de Brodmann. ¿Listo? Pero esto básicamente es para que sepan toda la cantidad de áreas, cómo está subdividido el cerebro y casi con exactitud cada función, cada área tiene una función en particular. ¿Cuáles son las áreas corticales primarias? Primero, el área motora primaria. Ahí están las neuronas motoras superiores, las neuronas motoras que van a desencadenar un movimiento, ¿cierto? ¿En dónde están? Están en el lóbulo frontal, específicamente en el giro precentral. Acá tenemos nuestro cerebro, acá tenemos el surco central, tenemos el giro precentral y tenemos el área motora primaria o M1. M1, motora primaria, ¿cierto? Esta área motora primaria, según Brodmann, es el área de Brodmann 4, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ahí está el área motora primaria, o sea, ahí están las neuronas que desencadenan el movimiento como tal, ¿listo? En esta corteza, en el giro, en todo el giro precentral. Mira lo que inclusive hasta da la vuelta hacia el lobulillo paracentral, ¿listo? Segunda, el área sensitiva primaria, que es donde llega la información del tálamo proveniente de la piel y de las mucosas, dándome información de tacto, dolor, presión y temperatura proveniente de estas áreas. ¿Listo? ¿A dónde llega? Al lóbulo parietal, específicamente en el giro postcentral. Mira, el surco central, el giro postcentral, toda esta área es el área sensitiva primaria o S1, ¿cierto? Es esta área, ahora lo vamos a ver, el área de Brodmann es 1, 2 y 3. ¿Listo? Tercero, área visual primaria, lóbulo occipital, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Rodeando la fisura calcarina. La fisura calcarina está acá, es esta. Desgraciadamente acá no está marcadito, en alguna parte lo debe marcar. ¿Listo? El área calcarina está acá, ¿cierto? Ahí está, arriba y abajo, rodeando esa fisura calcarina, estaría el área visual primaria o V1. ¿Listo? V1. Área auditiva primaria, lóbulo temporal en el giro temporal superior. Tenemos el giro temporal superior acá, en esta área, ¿cierto? Que es el área, si no estoy mal, la 54, está el área auditiva primaria. ¿Listo? Gustativa primaria en el lóbulo insular, acá no lo vemos, en la profundidad del lóbulo insular, acá, vaya profundo, está el área gustativa. El área olfatoria primaria está acá en el uncus del hipocampo, en la corteza piriforme, la corteza que rodea el uncus del hipocampo, ahí se encuentra la corteza entorrinal, que es la encargada de la olfatoria primaria. Y finalmente, la vestibular primaria, que es la que recibe el equilibrio, que se encuentra en toda la porción, en todo el centro del giro postcentral. ¿Listo? Entonces, dense cuenta de que vamos a empezar a usar esta información de los giros para lograr identificar dónde queda cada una de las áreas. ¿Listo? Vamos a empezar por la primaria. Vamos a empezar por las primarias, vamos a empezar por la motora. El área motora primaria o B4, área de Brodmann 4, se encuentra en el giro precentral. ¿Listo? Todo el giro precentral hasta la cara interna rodeando el lobulillo paracentral. ¿Listo? Esa corteza motora, como todas las cortezas primarias, tienen distribución somatotópica. ¿Qué significa eso? Que cada área tiene una función específica dependiendo del área del cuerpo. ¿Listo? Entre más cercana la corteza esté al surco lateral, o sea, entre más lateral e inferior esté, más superior es la función del cuerpo. ¿Listo? La función motora del cuerpo. Me explico. Acá estaría entonces, empieza lo más inferior es garganta y todo lo que tenga que ver con lenguaje, cara, cuello, extremidades superiores, tronco, acá a la vuelta, miembros inferiores y finalmente área genital y urinaria. ¿Listo? O sea, esto se llama distribución somatotópica. Todos tenemos esa misma función y por esa razón
es tan fácil identificar lesiones cuando yo examino un paciente. Si yo le encuentro un patrón, pues yo sé exactamente en dónde está la lesión. Obviamente, si este es el hemisferio izquierdo, lo que mueve es el lado derecho. Recuerden que estas fibras corticomotoras, las fibras motoras, las corticoespinales se cruzan, ¿cierto? Entonces, obviamente, si este es el hemisferio izquierdo, esta información motora de laringe, boca, cara, cuello, miembros superiores, tronco, miembros inferiores y región genital es del lado de los músculos del lado contrario. ¿Listo? Acá es lo que vemos, miren, acá vemos, este es el surco lateral, ¿cierto? Y acá vemos que lo más inferior es rostro, después viene extremidad superior, después viene el tronco, finalmente extremidad inferior. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, la forma como se distribuye somatotópicamente la corteza motora primaria o área de Brodmann 4. ¿Listo? Segunda área, sensitiva primaria. Brodmann 1, Brodmann 2 y Brodmann 3. ¿Cierto? Acá está en rojito. Esta área está en el giro poscentral y de igual manera que que la área motora va desde el borde, desde el surco lateral y sigue hacia arriba hacia el lobulillo paracentral. ¿Ok? Tiene una distribución somatotópica exactamente igual a la motora. Entonces, la sensibilidad de la mitad del cuerpo contralateral que llega a esta corteza es la de la cara, principalmente entre más inferior en la cara es más relacionado con el lenguaje y con la parte labios, lengua, ¿cierto? Sigue cuello, extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores y región genital. ¿Listo? Entonces, de igual manera está distribuido, mira, acá vemos la distribución del área sensitiva, ¿cierto? Y aún así, en estas áreas es mucho más específico, miren, rostro, garganta, lengua, cada uno de los dedos de cada mano, la mano como tal, el antebrazo, ¿sí? O sea, hay una distribución muy clara de áreas del cuerpo, ¿listo? Y obviamente hay áreas del cuerpo que son mucho más sensibles que otras. Las manos, la región genital, los labios, la lengua y las orejas, ¿sí? Obviamente este muñequito que ustedes lo van a ver muchísimo se llama homúnculo. El homúnculo sensitivo es como la distribución, como la forma como se distribuye, o sea, qué tanta área cortical está más dedicada a un estímulo sensitivo como tal. Y en piel tenemos de que las manos son las más sensibles, después viene la lengua y los labios y finalmente el área genital y las orejas. ¿Listo? Porque tiene muchas más neuronas para dedicar a recibir ese estímulo sensorial. ¿Listo? Tercera área primaria, la visual. La visual primaria o área de Brodmann 17. Esa área de Brodmann 17, esa área visual primaria, se encuentra, acá está el surco calcarino, este es el parieto occipital, recuerden que esto forma la cuña, ¿cierto? Pero el área visual primaria queda arriba y abajo del surco calcarino. ¿Listo? Área de Brodmann 17. Ahí llega la información de todo lo que nosotros vemos de manera directa. ¿Listo? Lo que recibe el lóbulo occipital, el área visual primaria izquierda, es lo que vemos a la derecha en nuestro campo visual y viceversa. Lo que recibe el área visual primaria izquierda es lo que vemos, derecha es lo que vemos en nuestro campo visual izquierdo. También tiene distribución somatotópica, ¿sí? Nosotros cuando nuestro campo visual tiene algo central, que es lo que vemos, lo que estamos viendo directamente, y poco a poco un campo periférico, entre más periférico, pues menos agudeza visual tenemos, ¿sí? O sea, yo para identificar una letra tengo que tener mi ojo clavado ahí, ¿cierto? Para poder verla, ese es lo que se llama la mácula o la porción central de mi campo visual, pero yo alcanzo a ver cosas en la parte periférica hasta que llega un punto en que no puedo ni siquiera identificar qué es lo que estoy viendo, a no ser de que voltee mis ojos a mirarlo. ¿Listo? Eso es campo visual. ¿Listo? Lo más central, o sea, lo que yo estoy enfocando con mis ojos, mira que tiene es bien posterior, ¿cierto? En la parte más posterior de esa corteza visual primaria, ahí se encuentra el área encargada de recibir
información retiniana proveniente de la mácula. La mácula es el área de la retina de mayor agudeza visual. O sea, lo que yo estoy viendo de manera directa. ¿Listo? Y poco a poco, entre más periférica sea la visión, más anterior es en esa área visual primaria. ¿Listo? Entonces, si yo estoy acá viéndolos a ustedes y pasa algo, una sombra, y yo no alcanzo a verlo, pues esa información la va a percibir es esta área, la área, una porción mucho más anterior. ¿Listo? Cuando veamos vías visuales, nos vamos a dar cuenta que inclusive esto está en grados, ¿no? Yo esto estoy viendo a 0 grados, 5, 10, 15, hasta 90. Nosotros podemos ver hasta 108 grados a un lado y 108 grados al otro. Está tan dividido de que esto tiene grados, ¿listo? Entre más lateral, los 108 grados máximo que nosotros vemos acá, se alcanzan a ver acá en el radito, en un área muy pequeña del área visual primaria. ¿Listo? Eso se llama distribución somatotópica del estímulo, de los estímulos sensoriales. Y ocurre en las cortezas primarias. ¿Listo? El área auditiva primaria, Brodmann 41 y Brodmann 42. ¿Ok? Estas son las dos áreas auditivas. ¿Listo? Estas quedan en el giro temporal superior. ¿Listo? Quedan en un área central alrededor, aquí en el giro temporal superior. No en todo el giro, pero en la mitad central de ese giro. ¿Listo? Ahí se encuentra en el área. También tiene distribución somatotópica. ¿Sí? Cuando hablemos de vías visuales, cuando hablemos de la cóclea, que el caracol, el vértice del caracol es muy sensible a sonidos graves, la base del caracol muy sensible a sonidos agudos, y asimismo esa información viaja hacia la corteza, y lo más grave, los sonidos más graves, como la voz de una persona que está ronca, ¿cierto? Que habla grueso y habla bajito, los bajos de una discoteca, van hacia el área auditiva primaria, la parte más anterior, y entre más agudo, como el chillido de un pájaro, un silbato, en fin, esto se va a ir hacia atrás, más posterior. Tiene una distribución somatotópica de este tipo. ¿Listo? Entonces, así como la corteza visual, motora y sensitiva primaria tienen una distribución somatotópica, también la tiene el área auditiva. ¿De acuerdo? El área olfatoria. El área olfatoria es el área Brodmann 28 y Brodmann 34. Básicamente son dos áreas, la corteza piriforme y la corteza entorrinal. ¿Listo? Piriforme 28, entorrinal 34. Estos son dos áreas. Mira acá, dos áreas, una en café y otra en amarillo. La corteza periamigdalina es integrativa, no le pongan atención. Son dos cortezas, la 28 y la 34. La 28, que es esta, la más grande, la entorrinal, viene siendo como la olfatoria encargada de identificar el estímulo, dependiendo de lo que yo huela. Entonces yo olí a una loción, determinada loción. Ahí me llegó el estímulo y lo logré identificar. La corteza piriforme, miren que está un poquito más medial. Esa corteza es la relacionada con la identificación hormonal o emocional del estímulo. Para eso están las fibras residuales del nervio olfatorio, del nervio terminal, que llevan información de feromonas, llevan información olfatoria, pero que no va directamente como olfato, sino a esa área piriforme. ¿Para qué? Entonces no es solamente que yo olí determinada loción, sino que esa loción me acordó de alguien, ¿cierto? Entonces me acordó de alguien y me dio tristeza, me dio nostalgia o me dio piedra. Entonces esta percepción del olor dependiendo de, pues obviamente dependiendo de lo que huela, pero la percepción emocional va a la corteza piriforme. ¿Listo? Entonces son dos áreas, serían como dos áreas olfatorias, ¿no? Una primaria para una y primaria para otra, pero finalmente pues ambas son cortezas olfatorias primarias. ¿Listo? Se encuentran en la base del lóbulo temporal. Mira que acá está el giro parahipocampal, hasta acá está el uncus del hipocampo y ahí está en la parte más anterior está la corteza entorrinal. Y la corteza piriforme en la profundidad, hay que cortar el lóbulo temporal, está en la profundidad del lóbulo frontal. ¿Listo? El área gustativa o área Brodmann 43 se encuentra, mire que nos tocó quitar el cerebro para ver el área de la ínsula, se encuentra por en la profundidad del surco lateral, mírelo, acá está. Acá están los opérculos, y acá está la ínsula, y mire cómo brilla en las imágenes funcionales cuando yo saboreo algo. ¿Listo?
Esta es quizá la única área que no tiene un componente somatotópico como tal. No lo tiene acá, lo tiene en el bulbo olfatorio cuando vemos vías olfatorias, ¿listo? Pero no, en la corteza no se ha logrado identificar que se active en áreas específicas con sabores o con localizaciones de la lengua o algo por el estilo, ¿listo? Esa sería como la única excepción. Se encuentra en el lóbulo insular y alcanza a pasarse al opérculo frontal. Recuerden que el opérculo frontal viene siendo esto, como esta pequeña área. ¿Qué otras áreas corticales importantes? Tenemos el área límbica o el área singular, que básicamente es emociones, áreas Brodmann 24, Brodmann 23 y Brodmann 25, corteza singular anterior, emociones negativas, corteza singular posterior, emociones positivas, corteza subcallosa, básicamente integrativa. Corteza parahipocampal o corteza temporal mesial en todo el ejido parahipocampal. Ahí está la corteza entorrinal, que ya dijimos que era olfatoria, pero está la corteza parahipocampal, que es la B36, que es donde se almacena el recuerdo, la memoria a corto plazo. ¿Listo? Acá vemos la 23, la 24, la 25 acá, que son las emocionales. Entonces la singular posterior, singular anterior y subcallosa, básicamente son emocionales, emociones bonitas, emociones feas y centro integrativo, se relaciona mucho con el hipocampo. Mira acá el área 34, que es el área piriforme, corteza piriforme, que es olfatoria, ¿cierto? ¿Cuál otra se nos pasó? Estábamos hablando. La B36, toda la 36, que básicamente es corteza relacionada con memoria, ¿cierto? Con memoria, principalmente memoria a corto plazo, ¿cierto? Y pues tenemos todo el resto de cortezas que poco a poco vamos a ir hablando de ellas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda o algo que quieran comentar? Profesor, yo tengo una pregunta respecto a las otras áreas corticales. La de la corteza singular anterior, que es la Brodmann 24, decía usted que es recuerdo negativo. Emociones negativas. Perdón, Ira, emociones negativas. asco, repulsión, miedo, en fin. ¿Sí? Y esa es la anterior, el área singular anterior, o sea, la 24. ¿Cierto? Ok, profesor. Y en la 23 está felicidad, está nostalgia. La nostalgia es una emoción buena, está orgullo, está, ¿listo? Todas las que quieras, las que son buenas, las emociones buenas, ¿listo? Pues digo que buena no es que una buena sea buena, otra sea mala, sino las que nos hacen sentir bien y las que nos hacen sentir mal. Y la 25 es más de integración visceral, o sea, las emociones provocan cambios viscerales, y esos cambios viscerales como llorar, como que le den náuseas a uno cuando está con mucho miedo, mucha angustia, que se ponga pálido del susto, en fin, todas las expresiones viscerales asociadas a una emoción están relacionadas en el área 25, que es el área subcallosa. ¿Listo? Finalmente, seguimos con las áreas corticales secundarias. Cada corteza primaria tiene su corteza secundaria. ¿Listo? En estas cortezas secundarias se guarda lo que se conoce como la memoria no declarativa, ¿sí? O el recuerdo del estímulo sensorial que acabamos de recibir. ¿Listo? ¿Qué es la memoria no declarativa? Como estoy adelantándome un poquito cuando hablemos de memoria, pero la memoria no declarativa es lo que yo sé, lo que yo puedo recordar, pero yo no puedo explicar. ¿Sí? Si ustedes me preguntan de qué color es el sol, yo digo amarillo. ¿Pero qué es amarillo? Yo, el color del sol. No, pero ¿qué es amarillo? Yo, no sé, si usted no sabe qué es el amarillo, se jodió. Es amarillo y ya. ¿Sí? O sea, yo sé cuál es el color amarillo, o al menos el que me enseñaron. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cómo se monta en cicla? No, pues venga, yo le enseño. No, ¿cómo se monta? Explíqueme yo.
No sé, o sea, eso no se puede explicar porque no sabría decirle qué tiene que hacer. ¿Listo? Eso se llama memoria no declarativa y eso es lo que se guarda en las áreas corticales secundarias. ¿Sí? Las áreas corticales secundarias son las que van a guardar toda esa información. Y esto, ustedes no pueden explicar cómo se siente, cuál es la textura de la moneda de 500. Eso va dentro de ustedes. Eso ustedes lo saben, pero no saben explicar. ¿Listo? Entonces, eso se llama memoria no declarativa. ¿Listo? En ¿qué tipo de áreas secundarias hay? Está el área premotora, el área motora suplementaria, el área ocular frontal, el área motora del lenguaje, todas esas relacionadas al área motora secundaria. ¿Listo? O sea, el área motora primaria tiene muchas áreas motoras secundarias, que es el área premotora, la motora suplementaria, el campo ocular frontal y el área motora del lenguaje o el área de Broca. ¿Listo? También tenemos el área somatosensitiva secundaria, el área auditiva secundaria, el área visual secundaria, la sensitiva del lenguaje o la de Wernicke y el área ocular occipital. Acá vemos la localización. Si esta es el área motora primaria en el giro precentral, el área motora secundaria está en casi todo el giro frontal superior y la mitad del giro frontal medio, ¿cierto? En la parte anterior, por delante y más superior del giro precentral. Todo esto es área secundaria. Ahí están toda la cantidad de áreas que acabamos de mencionar, están ahí. ¿Listo? El área sensitiva, este es el giro poscentral, área sensitiva primaria, en la parte inmediatamente posterior, por detrás, y en el lobulillo parietal superior se encuentra el área sensitiva secundaria, ¿cierto? Visual, está el área visual primaria, pues acá se ve mucho mejor en la parte interna, en la cara interna, pero todo el resto del lóbulo occipital es área secundaria. O sea, el lóbulo occipital no sirve sino para ver, ¿sí? Ahí está el área visual secundaria, ¿listo? Acá tenemos el área auditiva primaria, haciendo un cinturón en el resto del giro temporal superior, se encuentra el área auditiva secundaria. Y tenemos dos áreas adicionales, el área sensitiva del lenguaje, en esta morada, en algo que se llama el giro supramarginal y el giro angular, y tenemos el área motora del lenguaje o área de Broca, que se encuentra en la porción más posterior del giro temporal, del giro frontal inferior. ¿Listo? Entonces ahí están básicamente donde están localizadas las áreas secundarias, áreas corticales secundarias. ¿Listo? Siempre, obviamente, en relación, si ustedes se dan cuenta, están muy pegaditas al área motora relacionada, al área motora asociada. Habíamos hablado de áreas motoras secundarias, son varias. Tenemos el área premotora, que es donde está guardado cómo hacer, donde el patrón motor para hacer los movimientos gruesos, ¿sí? Entonces, si yo me quiero coger algo, pues yo tengo que hacer un movimiento coordinado de un grupo de músculos para hacerlo. Si yo quiero coger, si yo quiero abotonarme, si yo quiero peinarme, si yo me quiero cepillar, si yo me quiero rascar la cabeza, tengo que tener una secuencia específica de movimientos para poder hacerlo, ¿sí? Caminar es uno de ellos, montar en bicicleta es otro, ¿cierto? Tener la destreza para poder bailar también es otra, ¿listo? O sea, esa área premotora está guardado cómo tengo que hacer el movimiento, cómo son los patrones para mandarle la información al área motora para que haga lo que tenga que hacer, ¿listo? O sea, el área motora no funciona sola, necesita que le digan cómo hacer. En el área motora está la neurona que mueve el bíceps, pero yo no sé cómo tengo que mover ese bíceps para hacer determinado movimiento, ¿listo? Entonces, esa área premotora, como su nombre lo dice, es la que prepara el movimiento, anticipa el movimiento, me da los patrones, qué músculo tengo que mover primero y qué músculo tengo que mover después para poder hacer determinado movimiento aprendido. Obviamente, si yo no lo he aprendido, pues me toca ensayo y error hasta que se logre hacerlo y el área premotora lo guarde. ¿Listo? Tenemos el área motora suplementaria. Entonces está el área premotora, que es toda esta. El área motora suplementaria, que es un poquito más arriba, que es para el movimiento fino de cosas que necesitamos hacer con ambas manos. Tocar un instrumento, por ejemplo, es una de ellas. Amarrarse en los cordones de los zapatos es otra de ellas. Son
movimientos muy finos que requieren ambas partes del cuerpo, ¿cierto? Quizá marchar o caminar puede ser una función más que de la premotora, del área motora suplementaria. ¿Listo? Tenemos un poquito más adelante el área ocular frontal, que es esta. Esa área ocular frontal es para lo mismo, para mover los ojos, para tener un movimiento coordinado de los ojos. ¿Sí? Yo los muevo y si yo los quiero mover para acá, pues tengo que tener una secuencia para poder yo mandar los ojos a un lado y vayan a donde quieran ir. ¿Listo? Entonces, esta área ocular frontal es la que va a mandar la información, es como el área premotora de los ojos. ¿Listo? Y el área motora del lenguaje, que se encuentra en la parte más posterior del giro frontal inferior, ahí es donde van a estar los movimientos relacionados con la expresión del lenguaje. Y yo para hablar necesito mover la lengua, necesito mover mis cuerdas vocales, mis labios, ¿cierto? Mi paladar para expresar un fonema, ¿sí? Pero para poder yo hablar, tener un lenguaje, tengo que tener una organización, ¿cierto? Es como el diccionario de cómo yo tengo que pronunciar lo que yo quiero decir. ¿Listo? Entonces ahí está. Si a mí me quitan si a mí se me daña esa área, pues sencillamente, por más que yo quiera hablar, yo no sé cómo decirlo. Es como, dígame sopa en taiwanés. Yo, ni idea, porque nunca lo aprendí. ¿Listo? Entonces, en esa área está cómo tengo que mover la lengua, los labios, los músculos de la garganta, qué tipo de fonema y qué secuencia de fonema tengo que hacer para poder expresar verbalmente mi lenguaje. ¿Listo? Que se encuentra en la parte más posterior del giro frontal inferior. ¿Ok? Áreas somatosensoriales secundarias. Hay dos. La somatosensorial secundaria como tal, que lo dijimos que queda en el lobulillo paracentral, en el lobulillo parietal superior, ¿cierto? Y el área sensitiva del lenguaje, que está, acá está muy chiquita, yo lo colocaría más grande, en todo el giro supramarginal y en el giro angular, ¿listo? Acá es mucho más grande, obviamente, ¿listo? Ahí está, si en el área motora del lenguaje está como yo tengo que hablar, como tengo que mover todo mi aparato fonatorio para poder articular una palabra. Esta área sensitiva del lenguaje lo que hace es lo que escucho, ¿sí? Está relacionada con el área auditiva. Entonces, ¿cómo escucho? ¿Cómo entiendo yo lo que estoy escuchando para integrarlo como lenguaje? ¿Listo? Si yo no tuviera eso, es como si me hablaran en japonés. Me hablan en japonés y yo no entiendo, no les entiendo, ¿cierto? O sea, si ustedes me preguntan algo en japonés, yo no voy a entender en lo absoluto, porque no he escuchado jamás cómo hablar en japonés. Estoy aprendiendo, entonces se va guardando esa información en esa área sensitiva del lenguaje. ¿Listo? El área visual secundaria, encargada, mira toda el área tan grande. Mire cómo es realmente el área sensitiva del lenguaje. Mucho más grande de lo que mostró la vez pasada. El área visual es mucho más grande, es grandota, consta de varias áreas, lo vamos a ver después. Incluye básicamente memoria visual, hay un área para dirigir los movimientos conjugados involuntarios, eso lo veremos después, ¿cierto? Un área auditiva secundaria, que es la que rodea en cinturón a las áreas primarias, memoria de estímulos auditivos. Y tenemos las cortezas de asociación, ¿cierto? Esas cortezas de asociación son diferentes a todo lo que hemos visto, ¿cierto? Y ocupan la mayor parte de la función del área cortical a nivel cerebral, ¿listo? Esas son áreas de integración secundaria multimodal, o sea, reciben información de otras áreas del cerebro y del otro hemisferio, ¿cierto? Y para suplir funciones súper complejas, lo que se llaman funciones supracorticales, se salen de un solo área cortical, como la concentración, la personalidad, la toma de decisiones, el control de las emociones, en fin, ¿listo? Todo eso está integrado, se integra en cortezas mucho más extensas, ¿listo? Básicamente existen tres tipos de áreas de áreas de asociación. El área prefrontal, que es todo lo que no es motor, el lóbulo frontal que no es motor, es prefrontal. ¿Listo? Ahí está la personalidad y la planificación conductual. Lo veremos después poquito a poquito. ¿Listo? Ahí está cómo yo respondo a los estímulos, cómo yo me inhibo a los estímulos, porque gran parte de esa área es para inhibir impulsos, ¿cierto? Si yo tengo ganas de eructar y estoy en una iglesia, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me inculcaron socialmente que eso está mal hecho. ¿Sí? Entonces, eso queda guardado en el área prefrontal.
¿cierto? No puedo, si tengo ganas de orinar, pues me toca esperar porque yo no puedo sentarme a orinar en cualquier parte. En el caso de las mujeres o en el hombre, pues tampoco. O sea, eso que le han inculcado a uno socialmente, eso sí se puede modificar y eso depende de la cultura, de lo que le enseñan a uno de cómo hacer dependiendo del contexto. Gran parte de la corteza prefrontal es inhibitoria. Si yo estoy peleando con mi papá y estoy súper bravo porque salimos agarrados muy fuerte, en algún momento puede haber un impulso de mandarle un puño al papá de uno, pero va a llegar algo que lo frena y digo, oiga, pues, ¿cómo le va a pegar a su papá? ¿Cómo le va a pegar a su mamá? O sea, esperen, cálmense. Sí, está muy bravo, pero no lo haga. ¿Sí? O que uno quiere decir algo y no lo dice porque hay algo que le dice que no lo haga. ¿Sí? Esa corteza inhibitoria prefrontal es la que hace que planifiquemos nuestra conducta. ¿Listo? Esa área prefrontal es toda esta. Todo lo que no es motor del lóbulo frontal es área de asociación prefrontal, corteza de asociación prefrontal. Tenemos el área de asociación somatoestésica. Básicamente me integra todos los estímulos del mundo externo, ¿cierto? Básicamente a que integremos y estemos atentos a esos estímulos, para que podamos nosotros estar acá, estar escuchando, viendo, sintiendo, oliendo, y que eso lo podamos integrar. Y, por ejemplo, si yo estoy acá, ¿cierto? Y empiezo a oler a quemado, empiezo a ver humo, me siento caliente, pues madre, hay un incendio. Eso es una manera de integrar somatoestésicamente los 3 o 4 estímulos sensoriales al mismo tiempo. ¿Listo? Esa área somatoestésica se conoce como área de asociación parietal y se encuentra en toda esta área. ¿Listo? Y finalmente, el área de asociación temporal, que básicamente es reconocimiento de estímulos, el área de reconocimiento de estímulos, que finalmente, pues acá está muy chiquito, yo diría que es todo el resto, de este resto, en el lóbulo temporal. Todo lo que no es auditivo y no es olfatorio y de memoria en la parte basal, es un área de información, de reconocimiento de estímulos. ¿Ok? Bueno, chicos, bastante interesante la clase para mí, pero pues los vi muy calladitos. No sé si entendieron, están aburridos o se quedan dormidos, pero bueno. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Chicos, Señor, no, muy bien, aprendidísimo todo.